10. Clave genética. Shidi, ser. Don, naturalidad. Sombra, obsesión. Estar a gusto. El par programado, 15, clave genética. El anillo codónico, el anillo de la humanidad. 10, 17, 21, 25, 38, 51. Fisiología, corazón. Aminoácido, arginina. La sombra de la 10 clave genética, la obsesión. Los laberínticos senderos del ego. Como una de las piedras angulares de la individualidad humana, que es la 10 clave genética, y sus bandas de frecuencia apuntan hacia uno de los temas humanos más inmensos, la noción del amor por uno mismo. Esta fuerza intangible que está en el interior de todos los seres humanos habita aquí, en la 10 sombra, que atrae nuestra atención sobre el entorno más inmediato, que es nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, se trata de uno de los aspectos más primitivos de todos los arquetipos del genoma humano. En el nivel de la frecuencia de la sombra, atrapa toda tu fuerza vital y la obliga a dirigirse hacia adentro, lo que a largo plazo la convierte en una de las más místicas de las 64 sombras. Desde aquí es desde donde verdaderamente comienza tu viaje individual hacia el despertar y hacia la trascendencia. Sin embargo, esta fuerza genética, centrípeta, excluye a otros seres humanos como objeto de tu atención o preocupaciones inmediatas. En el caso de los primeros homínidos, esta 10 sombra aseguraba la supervivencia individual, ya que colocaba la seguridad de su propio vehículo en el primer lugar de sus preocupaciones, antes que cualquier otra cosa. En la humanidad, cuando vemos que una persona da su vida por otra o por una causa de nivel superior, tenemos la oportunidad de ver la 10 sombra trascendida, ya que su propósito esencial es colocarse a sí mismo en el primer lugar. En nuestro mundo moderno, la 10 sombra nos gobierna aún hoy a nivel colectivo, cosa que podemos observar en el entorno. El énfasis de las 10 sombras se sitúa sobre el individuo, lo que puede resultar o bien una bendición o bien una maldición. La diferenciación individual es la piedra angular de la evolución misma. Si nosotros, humanos, no descubrimos nuestra identidad y genialidad, tampoco podremos trascender ni llevar a nuestra sociedad a un nivel de evolución superior. La bendición consiste en que cuanto más diferentes nos permitamos ser cada uno de nosotros, más operamos como una unidad, lo que supone la más bella de las paradojas humanas. Solo gracias a la diversidad podemos alcanzar la unidad. Pero existen fuerzas que empujan en contra de la evolución, procedentes de nuestro interior, que nos impiden experimentar nuestra propia singularidad. El par programado de la 10 sombra es la 15 sombra, la monotonía, y dado que la 15 sombra se basa en el miedo a ser diferente, te conmina a descender al nivel colectivo de frecuencia. La 15 sombra nos convierte en seguidores de la multitud y por lo tanto, consiguiente que nuestra singularidad se ve anulada. Mientras la 15 sombra pone su atención en cualquier cosa que no sea tu propia singularidad, la 10 sombra hace exactamente lo opuesto, es decir, te convierte en un obseso de tu propia genialidad, de cómo encontrarla y cómo seguirla. Esta es la razón por la que encontramos en la actualidad dos tipos de personas, principalmente aquellas por las que siguen a la multitud y aquellas que se escapan a toda costa de la masa. La 10 sombra no toma en consideración a nadie excepto a sí mismo. Debido a esta sombra, te obsesionas hasta tal punto contigo mismo que no puedes ver ni oír lo que sienten quienes están a tu alrededor.
lo que hace muy difícil a los demás poderse relacionar contigo, incluso cuando tú creas que sí pueden relacionarte con ellos. Incluso en el caso que hayas tenido muchas relaciones. Lo cierto es que, en realidad, no tienes espacio suficiente en tu psiquis para incluir el concepto de otros. Todos y cada uno del resto de los mortales se observan a través de tu campo de proyección, propio y subjetivo. Esta pérdida de objetividad conduce a un solo resultado: crea un caos en todas tus relaciones. A través de los lentes de la 10 sombra, lo único que ves cuando miras a otras personas es individuos a los que quieres cambiar. Por lo tanto, encuentras extremadamente difícil el hecho de aceptar a cualquier otro en su singularidad. En psicología y psiquiatría, este tipo de obsesión se conoce como narcisismo y en cantidad moderada se considera un componente esencial de la salud mental. Sin embargo, en el nivel de la sombra, ese narcisismo, como la leyenda de la que deriva su nombre, mantiene al ser humano en la trampa sin fin que es su propio reflejo. Paradójicamente, cuanto más experto te vuelves en el asunto del ser inferior, más te alejas del ser superior. La obsesión de la 10 sombra viene provocada por el miedo, y se trata de un miedo inconsciente específico, el miedo a perder tu identidad. Es uno de los miedos más profundos de la humanidad, y por lo tanto, te fuerza a ejecutar patrones conducentes a descubrir quién eres tú, con la idea de encontrar una definición permanente en la vida. Esta cruzada a favor de tu propia identidad es la mayor cruzada que existe. Se trata de un recorrido de autoconocimiento fuera del tiempo, representada en el famoso axioma grabado en la entrada del templo del oráculo del Delfos: conócete a ti mismo. Sin embargo, en la frecuencia más baja de la sombra, esta búsqueda de autoconocimiento se convierte en una obsesión que en realidad te impide definir quién eres y qué eres. En la sed por escapar de tu miedo, crearás un recorrido infinito, lleno de drama y quizás de aventura, pero en el que nunca te tengas que enfrentar a ti mismo. Esta es la trampa de la 10 sombra. Te engaña al perseguir la sombra de tu propio reflejo, de manera que el mismo viaje en busca de la verdadera naturaleza te atrapa en tu propia red. En el mundo occidental actual, la obsesión está presente por todas partes. La gente está obsesionada con cómo se siente y qué aparentan, con lo que llevan puesto, con lo que poseen y con el lugar en el que viven. Mientras estés mirándote el ombligo, no puedes ver lo que tienes alrededor, y este es el problema. Hasta que no puedas reconocer tu propia obsesión, no podrás trascenderla. Y esta es la razón por la que es un mal necesario. Todos los viajes interiores comienzan por la obsesión y pueden llegar a convertirse en un laberinto sin fin, incluso cuando la obsesión adquiere forma de búsqueda espiritual. Puede convertirse en una trampa. De hecho, en muchos sentidos, la búsqueda espiritual de la verdad, que está fascinando a tantas personas en nuestro mundo occidental hoy, es la mayor obsesión de todas. El camino mismo se convierte fácilmente en una adicción que te impide ser verdaderamente tú mismo. Cuanto más buscas tu propia identidad, más efímera se vuelve. Todos los caminos circulares finalmente terminan en un logro. Los que pisen el camino del autoconocimiento, el antiguo nombre chino para este 10 hexagrama de I Ching es la pisada. Podrán, finalmente, escapar de la cinta mecánica cuando se den cuenta de que no pueden encontrar lo que están buscando. Esta revelación espontánea puede suceder solo una vez que te hayas perdido abundantemente por los laberintos senderos del ego. Nadie puede saber cuánto puede tardar
en llegar a una revelación de este tipo, ya que es diferente de un individuo a otro, pero no se puede emular. La verdadera revelación que trae la 10 sombra conduce inevitablemente a la explosión creativa que emerge gracias al 10 don, la naturalidad. La naturaleza represiva es negada. La naturaleza represiva de la sombra de la obsesión es la negación total de uno mismo. Este tipo de energía, opuesta a la de la obsesión, se vuelve centrífuga por completo y se focaliza en todo menos en uno mismo. Se trata de personas que viven sus vidas a través de otros y para otros. Sin embargo, se trata de un tipo de martirio que no puede servir ni apoyar a la evolución. Esas vidas están maquilladas por completo de transigencia, ya que los que se niegan a sí mismos se convierten en zombies para la colectividad. Aunque este tipo de lenguaje pueda resultar chocante, una enorme mayoría de la población mundial vive así, sin un amor real por sí mismos y sin un centro o corazón presente en ellos. Estas personas son el blanco perfecto de las grandes religiones. Su autonegación no les permite reconocer la divinidad en sí mismos y por eso encuentran mucho más fácil proyectarlas en este tipo de autoridad externa. Naturaleza reactiva, narcisista. Cuando la fuerza autoobsesiva se externaliza, gracias a la naturaleza reactiva, se convierte en verdadero narcisismo, en el sentido de que excluye a todos los demás. Del mismo modo que la naturaleza represiva niega su propia existencia, la reactiva niega la existencia de los otros. Este tipo de personas basan su vida por completo en sí mismas. El miedo que les habita se vive como ira. Proyectan el miedo a perder su identidad en otros y en la sociedad en general. Este tipo de gente no puede ceder en nada ante los otros. Vive en la paranoia de que el mundo o los otros, de alguna manera, le pueden robar su derecho a la libertad. La naturaleza reactiva encuentra que las relaciones de pareja son extremadamente difíciles, ya que están básicamente encerrados en una aventura amorosa con ellos mismos, pero no con su verdadera identidad. El yo verdadero está en todos lados y en todas las cosas, ya que es la auténtica naturaleza del amor. Sin embargo, para darse cuenta de algo así, uno tiene que desprenderse de aquello que le da la ilusión de seguridad, la ilusión de la identidad individual. El don de la clave 10 genética es la naturalidad. Vivir tu propio mito. El don de la naturalidad es un don que espera en cada uno de los seres humanos. Es el centro de tu ser y solo gracias a ese centro puedes expresar tu propia creatividad y singularidad. La vida de cada ser humano es un viaje por la frecuencia de la 10 clave genética. Ser natural significa ser tú mismo. Todos estamos intentando ser quienes somos, pero la mayoría de nosotros hemos sido condicionados para ser otros distintos de lo que somos. Así ha sido siempre a lo largo de nuestra historia, desde que comenzamos a desarrollar el complejo neocórtex. En el momento en que la mente tuvo el equipamiento para reflejarse a sí misma, surgió la pregunta primigenia: ¿quién soy yo? Antes de esta pregunta, los seres humanos vivían en estados de naturalidad, pero solo porque eran, más que nada, una parte del reino animal y porque no se habían desarrollado por completo como Homo sapiens. Incluso, así, es interesante saber cuándo podemos aprender de este 10 don, gracias al reino animal, cuyo estado normal es la naturalidad. El viaje humano, por supuesto, es singular y bien diferente del que realiza el resto de los animales. Hemos de resolver el enigma de tener una mente que se puede mirar a sí misma. La pregunta primigenia: ¿quién soy yo?
se tiene que responder antes para poder comprender el don de la naturalidad. Hay muchas paradojas en la 10, don, la mayor de las cuales es que no puedes ser quien eres hasta que no dejas de pensar que eres alguien. Pero además, tienes que salir a buscar a ese alguien para darte cuenta de que no existe. Hay una gran cantidad de tensión inherente a la pregunta, ¿quién soy yo? Y justamente la esencia de la 10, don, consiste en relajar la tensión en torno a la identidad. El 10 don, la naturalidad, solo puede brotar cuando la obsesión se haya consumido a sí misma. La primera gran revelación que llega de la búsqueda de nuestra propia y singular naturaleza es que tú no puedes ser definido por medio de ningún tipo de etiquetas. Una vez que comprendas que no eres ni tu nombre, ni tus actos, ni tus sentimientos, ni tus pensamientos o creencias, te das cuenta de que la naturaleza humana es algo mucho más grande y profunda de lo que nunca hubieras sospechado. En el nivel de frecuencia del don hay una ingente liberación de energías en tu ser y también en tu vida pública. Cuando todos los intentos por definir quién eres comiencen a relajarse, la manifestación más corriente de esta energía es la liberación de una intensa creatividad ligada a un nuevo sentido de diversión. Pierdes el sentido de la identidad y simultáneamente comienzas a sentirte centrado en un contexto más amplio. El don de la naturalidad no se puede practicar, copiar o sistematizar. Emerge solo, gracias a una creciente sensación de libertad y espaciosidad. Este sentido de alivio y relajación en tu vida tiende a seguir una antigua secuencia arquetípica que parece ser universal. Como hemos visto en este proceso, que Jung llama individuación, comienza con la pregunta, ¿quién soy yo? Esta cuestión, que puede aparecer representada bajo otra variación como ¿por qué estoy aquí? ¿O por qué estoy haciendo esto? Pone en marcha un proceso de cuestionamiento interno sobre el propósito y el significado de la vida. La segunda fase del proceso de volverse natural tiende a ser un recóndito, cuestionamiento interior y una cruzada en la que te aíslas, de alguna manera, de tus responsabilidades previas y das más tiempo y espacio a la comprensión de tu propia naturaleza. Para muchas personas, esta fase dura mucho tiempo y es también la etapa en la que la mayoría se puede atrapar en la baja frecuencia de la obsesión por sí mismo y se enamora de la cruzada sin fin del autoconocimiento. Sin embargo, llega un momento en que esta fase desemboca en un colapso natural y en el consiguiente abandono de la búsqueda cuando te das cuenta de la futilidad que hay en la investigación de algo que claramente no se puede definir. Este reconocimiento marca un hito en tu vida y representa la liberación de la obsesión por ti mismo. Puede también ser un gran reto soltar todos los constructos y técnicas con las que has ido identificándote por seguridad. Afortunadamente, esta tercera fase pasa rápidamente a consolidarse e integrarse en tu ser, permitiéndote entrar en una nueva dimensión, en la que te conviertes en un individuo cada vez más interiormente relajado. Esta cuarta fase es algo así como un renacimiento, ya que exteriorizas por primera vez en tu vida lo que llevas dentro. Se trata de un tiempo de gozo profundo, lleno de propósito, que te devuelve la naturalidad cada vez que entras en contacto con esa sensación de relajación en tu ser, una y otra vez. La quinta y última fase del proceso de convertirte en ti mismo se manifiesta como el florecimiento de tu naturaleza individuada y diferenciada. Este es el momento en que alcanzas la cima de tu mitología
y traes al mundo algo completamente nuevo, basado en la frecuencia más alta, que siempre ha estado latente en tu interior. Este florecimiento final de tu ser interior se manifiesta como un reto a la normativa vigente, ya que tu verdadera naturaleza está siempre en la innovación evolutiva. La idea, cualquiera que ésta sea, representa la verdadera belleza del individuo, que encuentra su manera de expresarse en el mundo. En este trabajo hay referencias a procesos químicos ocultos en tu ADN. Esas redes genéticas se conocen como los 21 anillos codónicos, contenedores de muchos misterios. La 10 clave genética pertenece a la familia química conocido como el anillo de la humanidad, que incluye la 10, la 17, 21, 25, 38 y 51 claves genéticas. Al ser uno de los más complejos anillos codónicos, esta familia química porta la llave de los guiones mitológicos más grandes de todas las culturas. Estas 6 claves genéticas encapsulan todos los elementos místicos de lo que significa la existencia como ser humano. Herido desde el comienzo, la 25. Tienes que entablar una batalla contra tus sombras, la 38. Superar las limitaciones de tu mente, la 17. Abandonar la necesidad de controlar tu vida, la 21. Y encontrar tu verdadero ser, la 10. Antes de que puedas despertar, la 51. Gracias a este intensísimo grupo, puedes observar lo enredados que estamos los seres humanos en los mismos dramas básicos. Hay mucha belleza por descubrir aquí, y al encontrarla, te das cuenta de que la naturalidad es la más simple que existe. Sencillamente, estás ahí, en tu interior, lista para manifestarse, cuando tú decidas dejar de discutir con la vida. El SID de la 10, clave genética. Ser. La pereza divina. Cuando la naturaleza, diferenciada, ha mostrado su máxima expresión en el mundo, gracias al 10 don, aún se reserva una sorpresa final. Existe una sexta fase del proceso de volverse uno mismo, que termina por completo con la propia idea de autoconocimiento. Se trata de una vuelta al estado previo, el momento de enunciar la trascendental pregunta: ¿quién soy yo? La sexta fase del Dieshidi, ser. Cuando aparece el Dieshidi, la naturaleza diferenciada se disuelve espontáneamente en un espejo superior, que es la tercera fase, en la que los conceptos de tu búsqueda de autoconocimiento llegan a su fin. Sin embargo, a este nivel sídico, todo se disuelve. El ser, el no ser, la mente, la forma, el propósito y el significado. La única palabra que alcanza a darnos una idea de lo que significa el Dieshidi es la palabra ser. Las tradiciones místicas suelen expresarlo en términos como la conciencia del yo soy, aunque el mismo empleo de la palabra yo pueda resultar desorientador. El Dieshidi no tiene sentido utilizar el concepto yo, ya que solo existe la pura conciencia, expresándose a través del ser. El Dieshidi está destinado a la malinterpretación por parte de aquellos que han interiorizado su frecuencia. Junto con su par programado, el Shidi de la fluorescencia inspira una de las más grandes paradojas metafísicas de todos los tiempos. Esta paradoja se ejemplifica muy bien en el fenómeno concreto del budismo, el del Artas y los bodhistas, las dos manifestaciones externas de los estados superiores de iluminación y autorrealización. Sin entrar en consideraciones profundas del dogma budista,
estas dos expresiones de la perfección humana se pueden comprender con la representación del ser y del llegar a ser, respectivamente. El Art es Die Siddhi, que representa el puro ser, un estado en que la evolución ya ni existe ni importa. Para el Art, una vez que se ilumina, todo el universo se ha iluminado, así que no hay nada más que hacer. Para el Bodhisattva, que coincide con el 15 Siddhi, no existe el final de la vida, lo que conlleva una continua evolución del estado del florecimiento. Por lo tanto, el Bodhisattva hace un juramento voluntario para quedarse a un paso de su iluminación en favor de otros y ayuda a la evolución quedándose como guía de otros seres hacia el estado de liberación. Estas dos expresiones de la perfección humana, el Arhat y el Bodhisattva, han provocado una gran confusión en los círculos místicos. El camino del ser se ve reflejado con la fuerza de la tradición de Vedanta, uno de los caminos espirituales más antiguos de la India. Gracias al Die Siddhi brota una luminosidad enorme y una gracia que tiene que ver con la vida misma. Experimentar la vida a través del Die Siddhi es ver como un simple juego o ilusión todo lo que los seres humanos normales consideran importante. Para el Arhat, la vida no tiene sentido. El tiempo es una ilusión y por lo tanto, la evolución misma es un juego. Dado que este punto de vista es catalogado como egoísta y amenazante por el que no está iluminado, el cual está identificado con la evolución, se ha evitado el Heart en favor del Bodhisattva. Así es como funciona la política de la iluminación. Para el que observa desde afuera estos estados, puede parecer que uno y otro son opuestos. Pero para aquellos que lo manifiestan es diferente, ya que pueden experimentar uno y otro a la vez. La única diferencia entre ellos estriba en el lenguaje que la persona utiliza para describir su experiencia o revelación. El Heart no tiene nada que hacer en el mundo, mientras que el Bodhisattva se enfoca totalmente en la misión de ayudar a otros. El Die Siddhi es verdaderamente una expresión precisa de la conciencia que se manifiesta en el mundo de la forma. Se trata de personas cuya iluminación abarca toda la existencia. El intenso enfoque sobre uno mismo que lleva, gracias a la Die Siddhi, clave genética, rompe por fin su identificación con la forma y experimenta el todo como el ser, con amor. Con el fluido en el cual flotan los múltiples espacios de la personalidad. Puedes observar con qué facilidad se puede llegar a malinterpretar el mensaje de la Die Siddhi, especialmente en el mundo de hoy, en el cual los seres humanos estamos llamados a participar cada vez más en nuestra propia evolución. El Die Siddhi es un recordatorio de que todo esto no es más que un juego, una representación en la que incluso nuestras más nobles ambiciones carecen de significado. Obviamente, si cada uno de nosotros sostuviera esta idea, la evolución misma se habrá quedado atascada en sus raíles, ya que esa visión representa el fin de la evolución. El Die Siddhi ve la belleza del juego de la evolución, pero no tiene otra alternativa que la de socavarla, pues al hacerlo, impide la identificación con cualquier otra cosa que no sea la maravilla del momento presente. Los dos polos del ser, y al de llegar a ser, se ha convertido en uno solo para aquellas personas que han entrado en el misterio de la Die Siddhi. Se trata de la revelación, que supone descansar en la verdadera naturaleza del ser, y al mismo tiempo ser testigo del flujo efervescente de la forma, que se hace cada vez más complejo,
durante el proceso evolutivo. El destino externo de cada persona está gobernada por las claves genéticas primarias, que están tejidas en su interior. Así pues, el Siddhi primario es el que te determina el lenguaje y el estilo de cada iluminación en particular. Por lo tanto, quizás es incomprensible y hasta algo triste ver que los metafísicos han juzgado de manera tan desfavorable esta 10 Siddhi durante tanto tiempo. Los poderes ocultos no tienen que ver la gente, se siente de brazos cruzados y se pase la vida soñando en la pereza divina del ser. Aquellos días más tranquilos en que los hearts estaban presentes ha concluido. La visión moderna que se mantiene como favorita en estos días es la evolucionista. Hoy estamos obsesionados por la evolución, por saber hacia dónde nos está llevando y si nosotros mismos podemos controlar nuestra dirección como especie. En los tiempos potenciales de crisis, como en el momento que estamos atravesando, el ser se interpreta como no hacer nada. Si queremos sobrevivir a los próximos siglos, hay cosas que debemos hacer. Aquel que manifieste el 10 Siddhi no ha podido hacer nunca nada, porque sencillamente no hay nada para hacerlo. No hay nadie para hacerlo. Así que, ¿para qué tanto alboroto sobre el futuro? Ser es la naturaleza de la conciencia en la forma y no tiene agenda ni dirección. Sencillamente es. Y es precisamente en esta simple declaración donde yace el poder que está más allá de la comprensión y que convierte al 10 Siddhi en el gigante durmiente de nuestro genoma humano. Nada tiene más poder que el propio ser. Podríamos recordar bien la naturaleza del ser que descansa tras todos los dramas del mundo y de nuestras vidas individuales. La mayor tarea que los seres humanos del futuro tendrán que perfeccionar posiblemente sea la de reposar sagradamente en el supremo estado del ser, mientras que al mismo tiempo participar de la aventura de nuestra evolución.